Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todas una vez más a ECO, el programa para hablar de economía desde una perspectiva diferente. En esta ocasión hemos querido realizar un programa diferente con un formato un tanto especial, y es que, como ya sabéis, el próximo 24 de este mes se van a celebrar elecciones autonómicas y municipales en diferentes regiones de nuestro país, y nosotros hemos querido aprovechar la ocasión para realizar un debate económico sobre la Comunidad de Madrid. Muchos de vosotros os preguntaréis por qué centrarnos en exclusiva en la Comunidad de Madrid cuando este programa pretende llegar a todos los rincones de España. Bien, queremos y tenemos un compromiso con vosotros de traeros a personas relevantes que estén trabajando el tema del que vayamos a hablar, y hoy queríamos traer a personas que estén en relación con las candidaturas de los diferentes partidos políticos que se presentan y que estén además en contacto con el área económica. Por eso necesitábamos centrarnos en la Comunidad de Madrid, y además porque Madrid es el centro político y donde se genera buena parte de la actividad económica de nuestro país. Y es que no podemos hablar de la crisis en términos de pasado. Existen ahora mismo una tasa de más del 18% de desempleo y diferentes problemas estructurales y económicos que vamos a intentar ir desgranando. Bien, para ello hemos traído, como os comentábamos, a diferentes partidos y representantes de las candidaturas. Vamos a empezar con Eduardo Gutiérrez, que es economista y candidato a la Comunidad de Madrid por parte de Podemos. Muchas gracias y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos a Gerardo Fernández, responsable de Economía en la Asamblea de Madrid por UPyD. Bienvenido. Correcto. Y muchísimas gracias. Buenas. También tenemos a Reyes Maroto, economista, profesora asociada de la Carlos III y también en la candidatura por el PSOE a la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y a Libertad Martínez, es candidata a la Asamblea y también ha sido portavoz de Economía y Hacienda en la Asamblea de la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues nada, vamos a empezar. Esta vez han salido Luis y el compañero Mario a realizar un reportaje para preguntar en diferentes barrios de Madrid acerca de cuál es la situación y qué es lo que esperamos los madrileños de estas próximas, o del gobierno que salga de las próximas elecciones. Os dejamos con el vídeo y enseguida volvemos con los candidatos y el debate económico sobre la Comunidad de Madrid. Hoy estamos dedicando el programa a la economía de la Comunidad de Madrid. Las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Como contamos con diferentes representantes políticos en plató, hemos decidido salir a la calle a ver qué opinan madrileños y madrileñas. ¿Qué esperarías en términos de empleo del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid? Mira, principalmente que se llame al PP, que se vaya, desaparezca y que de verdad se hagan programas de trabajo. Fomentar un poquito más puestos de empleo, se crear muchos más puestos de empleo. Pues sobre todo un poco de empleo bien pagado, buenas condiciones. ¿Cuáles serían para ti las prioridades en materia de política económica que debería tener este próximo gobierno? Pues fundamentalmente generar empleo y empleo estable. Evitar los desahucios en la medida que sea posible. Trabajo y fines sociales, nada más. La renta básica, ayuda a los autónomos. También. Ayuda a los viejos que no tienen para la pensión, que no les llega. Claro. Y muchas cosas más, claro. ¿Cuáles son para ti los principales problemas que tienen los madrileños y madrileñas de la Comunidad de Madrid hoy en día? Pues hombre, mira, en principio la sanidad, de pena. La educación, el trabajo para los jóvenes, ya ni te cuento, o sea que si te parece eso poco. Uno de los principales problemas que tiene esta ciudad ahora mismo es el empleo juvenil y de mayores de 45 años, porque también es un problema muy serio ese. Se ha invertido una salvajada en infraestructuras que no eran necesarias y ahora estamos hipotecados, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos. Lo importante es afrontar los problemas con entereza y no esperar a que las tome la decisión en Alemania o en la Unión Europea. ¿Qué nota le pondrías a la última legislatura del Partido Popular? Pues un suspenso. Un 4,5. Un 6. ¿Un 6? 0, vamos, como una casa. Un 3. Le pongo un 0, pero como una casa. Un 6, nada más. Un 2. Un 3. 0. Por último, tenemos en plató una serie de representantes de partidos políticos. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta concreta a alguno de ellos? Bueno, yo lo que me gustaría es que
por primera vez en la historia de la democracia moderna de España, en vez de hablar de medidas en general, se hable de medidas en concreto. Que si podrían cumplir todas sus palabras. ¿Y hasta cuándo creen que durará esta crisis? ¿Qué opinan de la corrupción que tienen en su partido? Que de qué forma va a ayudar a los jóvenes emprendedores. Bueno, Iván, estas han sido las impresiones de las gentes de Madrid. Notas bajas. Veremos si este descontento se traslada a las urnas el próximo 24 de mayo. Bueno, qué buen reportaje de Luis y Mario. Muchas gracias, los compañeros de Econo Nuestra. Queremos ahora dar unos primeros 90 segundos a cada uno de nuestros invitados para que establezcan su posición acerca de cuál es la visión de su candidatura en la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar con Gerardo Fernández, de UPyD. Cuéntanos, tienes 90 segundos para ti. Muy bien. Bueno, yo creo que el ser el primero casi me da una ventaja, porque estoy seguro que mis compañeros van a repetir mucho de lo que yo diga, porque al final es objetivo, o sea, los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Está claro que el Partido Popular en la última legislatura ha hecho una política económica basada en dos conceptos fundamentales. El primero es el de la inversión en ladrillo, el ladrillazo, y el segundo es el del derroche de ayudas públicas y subvenciones, ¿no? Como resultado de estas políticas, pues hemos obtenido grandes proyectos que finalmente algunos de ellos, gracias a Dios, han sido frustrados, inversiones en centros de ocio e inversiones muy cuestionables, y grandes edificios y grandes construcciones que no eran inversiones productivas en sí mismo, ¿no? Parece ser que yo creo que desde mi perspectiva el PP tiene un problema, es que cuando habla de políticas económicas piensa que son políticas que tienen contenido económico y con eso ya está, ¿no? Pero hay tres aspectos fundamentales cuando haces políticas económicas que tienes que tener en cuenta. Uno de ellos es el de políticas vertebradoras. Cualquier política económica tiene que tener como objetivos la generación de bienestar para la sociedad y la de generación de riqueza, ¿no? La otra es que tienen que ser políticas estratégicas, no puedes hacer políticas cortoplacistas, ¿no? Y por último, que no puedes estar generando políticas económicas que no aumenten la competitividad del tejido empresarial, ¿no? Muy bien, perfecto, además perfecto en tiempo. Enhorabuena. Eduardo, cuéntanos un poquito, candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos. Bueno, para mí lo primero es comentar la sorpresa de que no esté el Partido Popular en esta mesa, porque debatir con los que han sido responsables de la situación económica de los madrileños, pues me parece que es muy saludable democráticamente, pero parece ser que todo lo solo van a gastar en publicidad, en banderolas. La Comunidad de Madrid efectivamente no ha tenido ningún tipo de proyecto. Como consecuencia de eso, pues la cifra de parados la cifra de parados alcanzó 600.000 parados en los momentos actuales. Se han perdido 340.000 empleos en los últimos 4 o 5 años. Y además la situación de la comunidad no ha hecho más que empeorar de forma sostenida. En el 2008 había 10.531 euros o sea, 10.531 millones de euros de deuda, y no sabemos cómo del 2008 al 2014 ha pasado a 24.000 millones. Por nuestra parte, lo que queremos es rápidamente, nada más que entremos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, abrir una comisión de investigación para que se explique a toda la ciudadanía en qué se han ido 14.000 millones desde el 2008 para acá, aumentando la deuda hasta 25.000 millones. Porque además el resultado de ese superendeudamiento de la comunidad, tengo que cortar, pero pues es el aumento de la desigualdad. Bien, no te preocupes porque vamos a hablar de ese tema, vais a tener oportunidad. Sí me gustaría decir, con respecto a lo que ha dicho Eduardo, que como no podía ser de otra forma, hemos invitado al Partido Popular y hemos invitado a Ciudadanos. Unos confirmaron y luego anularon, y otros directamente no nos han respondido. Se lo dejamos a los espectadores. Libertad, candidata por Izquierda Unida, y además ha sido portavoz de la Asamblea por Izquierda Unida en la Comisión de Economía y Hacienda. 90 segundos para ti. Pues sí, yo también decir que no tener aquí al Partido Popular, que es quien ha sido responsable de que esta comunidad, que es una comunidad autónoma rica, que tiene dinero y que tiene 600.000 parados y paradas, una comunidad autónoma que es probablemente la que más crezca en el Estado español, pero que el empleo es donde menos se reduce, una comunidad que tiene una renta per cápita de media de las más altas que hay en el Estado,
pero que la mayoría de la población cobra por debajo de los 1.000 euros, una comunidad que tiene recursos donde hay, eso sí, el 13% de la población en situación de pobreza y el 57% de parados y paradas sin subsidio ni prestación. Estamos hablando de una comunidad autónoma que tiene el 12% de personas ocupadas en Madrid, pero que estamos hablando ya de parados pobres casi en la exclusión. Esta es de la comunidad autónoma que hablamos. Hemos estado 4 años diciéndose al Partido Popular que directamente ha hecho oídos sordos. Muy bien, muchísimas gracias, Libertad. Y por último, Reyes, candidata también por el PSOE a la Comunidad de Madrid. 90 segundos, todos tuyos. Muy bien, pues efectivamente comparto con mis compañeros parte del diagnóstico, pero discrepo en algo. Yo creo que el PP sí tenía un modelo económico y un modelo de empleo para Madrid, pero no es el modelo que efectivamente pues el PSOE comparte. ¿Y cuál ha sido el modelo económico que quería? Pues principalmente lo que ha hecho ha sido primar a la construcción con el boom inmobiliario y luego también primar a los servicios, pues haciendo gala de algunos proyectos, como ha sido la extensión de la Castellana, donde lo que ha primado ha sido pues un eje estratégico, dejando otros sin desarrollar. ¿Y qué es lo que no ha hecho? Pues no ha hecho nada por la industria. Lo que tenemos es que hoy apenas la industria aporta el 8,2% del Producto Interior Bruto, y una industria que, como sabéis, es vertebradora, es generadora de empleo de calidad, y nosotros pues tenemos un plan para recuperar la industria porque consideramos que forma parte de lo que es un modelo sostenible de crecimiento, y luego explicaré qué es esto de sostenible. Y claro que tenía un modelo de empleo, y el PP en el 2012, justo cuando entró a gobernar a los 2 meses, aplicó la famosa reforma laboral, que ¿qué es lo que nos ha traído? Pues nos ha traído empleo precario, un empleo sin derechos, trabajadores explotados, bajos salarios, un grave problema de protección del desempleo. Tenemos la mitad de nuestros parados en Madrid no están cubiertos por el sistema de protección, y una cosa que nos parece muy grave, y es que ha eliminado la negociación colectiva. Muy bien. Nosotros queremos acabar con eso y luego contaré nuestras propuestas. Bueno, la estaba cortando, por eso se ha quedado a mitad de discurso, pero vamos a ir hablando de todo ello. Vamos a introducirnos en el primer bloque, si queréis, y vamos a ver, para ilustrar este primer bloque, que es un diagnóstico de los principales problemas económicos o retos económicos que se va a encontrar el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid. Teníamos preparado un gráfico donde podíamos ver el incremento del número de empresas concursadas, ya sabéis, empresas que están en concurso en la Comunidad de Madrid. Es cierto que en el último se ve un poquito una leve caída, pero se ve perfectamente una tendencia creciente. La primera pregunta es muy clara, y podéis empezar quienes quieran, o cualquiera de vosotros. Desde el Gobierno se dice que Madrid va bien, y muchas veces se escuda desde la potencia económica de Madrid, el crecimiento pues que se supone a una capital de un país. Este crecimiento, ¿es verdad? ¿Madrid es el motor del crecimiento de España? ¿Es verdad? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos saliendo? Nos habéis dado todos un diagnóstico un poco negativo, pero ¿en qué se basa el Gobierno para decir que estamos creciendo y que Madrid lidera ese crecimiento? Bueno, en los debates que hemos tenido, sistemáticamente ellos siempre dicen que Madrid es quien más crece, si es posible, es la capital del Estado. Es obvio que aquí residen todas las grandes oficinas de las grandes empresas. Madrid crece, sí. El problema de que Madrid crece es que crece para algunos. La política del Partido Popular ha venido sistemáticamente en todos estos años, y en los 4 últimos de manera más clara, a desempoderar directamente a los que menos tienen. Cuando hablo de desempoderar, les hablo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también político y jurídico. Y por lo tanto, ¿qué hace el Partido Popular? Pues una reforma fiscal, antes lo hablábamos, hablándolo, una reforma fiscal que dice, no, bajo los impuestos. Dice, no bajo los impuestos. Vuelves a favorecer a los de siempre. Tú le bajas un impuesto a alguien que gana 1.000 euros y le bajas 80 euros y estará muy contento el primer día. El problema que tiene es que durante todos los meses va a seguir pagando 300 euros de escuela infantil. Es decir, es una comunidad absolutamente desregulada que efectivamente crece y es rica, pero que no tiene reparto, porque el Partido Popular tiene una política impositiva directamente para que no paguen aquellos que más tienen. Muy bien. Reyes, sí, y luego... Efectivamente, decías que la Comunidad de Madrid está recuperando la senda del crecimiento. El PP nos dice que vamos por el buen camino. El tema es qué es el buen camino, porque si el buen camino, como bien se ha dicho,
es crecer y aumentar el PIB, nosotros consideramos que efectivamente lo que hay que hacer es crecer el PIB, pero hacer un reparto equilibrado de esa riqueza. Hoy la mayoría de ciudadanos, de madrileños y madrileñas, no se están beneficiando de ese presunto crecimiento, que es una realidad. También nos dicen que crecemos y que somos la comunidad más rica, pero cuando nos comparamos con otras regiones de la Unión Europea, hemos perdido 11 posiciones en la renta per cápita. Hoy estamos en el puesto 41, cuando las regiones con las que nos tendríamos que comparar están entre las 20 mejores. Entonces, tenemos un reto por crecer mejor, que sea más equilibrado ese reparto. Y decíamos, estamos creciendo, y esta mañana miraba las cuentas económicas, estamos volviendo a retratar los errores del pasado. Madrid está creciendo, 1,7 ha acabado el año 2014, basando de nuevo su crecimiento en servicios y construcción, cuando la industria ha caído un 1,2%. Luego, no hemos aprendido de nuestros errores, que es una de las cosas que yo creo que como políticos y como gestores podemos equivocarnos, pero caer dos veces en el mismo error me parece un poco dramático y no ver la realidad que, como os digo, ahora mismo tenemos en Madrid. Sí. Gerardo, perdona, y luego Eduardo. Sí, bueno, siento discrepar con mis compañeras, pero la Comunidad de Madrid no crece. El crecimiento es un concepto relativo. El PIB mundial crece permanentemente, ¿no? Unas veces a unas tasas y otras a otras. Lo que está claro es que de forma comparativa la Comunidad de Madrid ha decrecido. Es decir, ¿en qué hemos crecido? Pues hemos crecido en tasa de paro. Es decir, este gobierno empezó el último trimestre del 2011 con un 17% de paro y estamos en un 18%. Efectivamente, hemos crecido la tasa de paro en una legislatura. Este gobierno crece, ¿en qué crece? En el número de empresas y autónomos que han desaparecido de la faz de la tierra, ¿no? En términos económicos. Son 3.000 autónomos menos y 6.000 pymes menos. Que al final son 9.000 centros de generación de riqueza menos. Pero además, ¿en qué está creciendo la Comunidad de Madrid? Pues probablemente no acabemos el 2015 cumpliendo el criterio de déficit, ¿no? Es decir, que en esos aspectos son en los que crece, ¿no? Claro. Sí, Eduardo. Yo creo que lo único que crece en la Comunidad de Madrid son las cuentas corrientes de la red clientelar del Partido Popular. Porque más allá de las estadísticas que en general intentan ser simplemente un indicador promedio y no representan aspectos fundamentales para la ciudadanía y para Podemos, como es la desigualdad y la distribución de ese crecimiento, lo que pone de manifiesto es que aunque estadísticamente, meramente estadística, se sube el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza generada en la Comunidad de Madrid en el último año, lo cierto es que aumenta simultáneamente el número de parados que no cobran prestación. Aumenta simultáneamente el número de personas en la Comunidad de Madrid que están en riesgo de pobreza. 1 de cada 4 madrileños está hoy en riesgo de pobreza. Hay 1 de cada 10 madrileños que está en pobreza severa. Es decir, que lo de las estadísticas promedio no son para nosotros nada representativas. Nosotros no nos guiamos por las estadísticas en exclusiva y lo que planteamos es que el crecimiento está exclusivamente favoreciendo a la red clientelar de amigos de las familias del Partido Popular, las que están en sanidad haciendo sus negocios, las que están en construcción haciendo sus negocios o las que están en educación. Y por lo tanto, y yo insisto, no hay un proyecto para la mayoría de la comunidad, hay un proyecto para las redes clientelares del Partido Popular. Ya, pero Eduardo, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero sí. El Partido Popular durante 4 años que se han comportado como verdaderas plañideras, sobre todo recurriendo sistemáticamente a esto de la financiación autonómica, no nos llega el dinero. Cuando tú ves el dinero y la riqueza que hay en la Comunidad de Madrid, es lo único que no se pueden escudar. Es decir, en la Comunidad de Madrid hay dinero y hay recursos. Otra cosa es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, es que lo que han hecho es destinar todos los esfuerzos que tenía que haber hecho la Comunidad de Madrid en llenar los bolsillos de los colegas. Esto es lo que se han dedicado. Por lo tanto, efectivamente, se ha crecido en desigualdad. Pero lo que no nos pueden convencer es que la Comunidad de Madrid no es rica, no lo es. Tiene recursos y se pueden hacer cosas. Y es más, se puede empezar el primer día, el 25 de mayo, haciendo cosas directamente por el empleo.
Por ejemplo, algo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, sacar una miseria para el corredor de Henares, la urgente de industrialización del corredor de Henares. Bueno, hay dinero, hay recursos, Europa lo ha puesto y la Comunidad de Madrid sigue racaneando a los ayuntamientos y sigue racaneando exactamente ahí donde efectivamente más daño se ha hecho, es decir, donde se ha destruido empleo, donde se ha destruido no solamente empleo porque han despedido y porque se han ido las empresas, sino porque empresas que han cerrado, por el tema de los autónomos, pero dinero hay. Es decir, que era lo que yo me refería, dinero hay y a esto no nos pueden convencer. Recursos y dinero en la Comunidad Autónoma de Madrid hay. Y hay una cosa de la que estáis hablando todos, es del modelo económico en el que se ha basado la Comunidad de Madrid. Hay un dato que yo creo que es relevante. Antes de la crisis, es decir, durante la burbuja inmobiliaria, Madrid crecía por encima del crecimiento de la media española. Después de la crisis, Madrid crece por debajo, lo cual es sintomático de dónde se basó ese crecimiento que nos contabas antes, Reyes, esa burbuja y servicios, ¿no? Y esa desindustrialización. De hecho, efectivamente, como os comentaba, no solo Madrid pues ha compartido con el resto de España la caída y el estallido de la burbuja inmobiliaria, sino que además todos hemos sido testigos de que en Madrid ha habido un reforzamiento de la burbuja con unos desarrollos inmobiliarios que ahora en muchos casos están parados o ni siquiera hay terrenos, que de hecho nosotros lo que proponemos en el programa para revitalizar la industria es no solo revitalizar los polígonos industriales que ya están vigentes, sino también aquellas áreas que se dotaron como residenciales, cambiarles a reindustrialización, a áreas industriales para, pues que no haya ninguna empresa que no se establezca en Madrid porque no haya suelo donde poder incorporarla, ¿no? Yo ahí discrepo de la estrategia para generar empleo que a nivel industrial que plantea la candidata del Partido Socialista. Yo no creo que las empresas tengan un problema de que no hay infraestructuras de suelo industrial con dotaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo de... El problema que tiene la economía y las empresas de esta comunidad es el problema que tienen en general todas las pymes de España. No hay demanda. Si por mucha oferta de suelo en polígonos industriales, por muchos accesos que se quieran poner, por muchas infraestructuras comerciales, tecnológicas que se pongan a disposición en polígonos industriales, no hay empresas porque no hay demanda. Claro, sí, y entonces, mientras la distribución de la renta sea tan mala, mientras la mayoría de los empleos que se crean no dan para satisfacer las necesidades de los trabajadores pobres, las posibilidades de que la demanda de las pymes sea mínimamente suficiente como para que algún empresario considere que hay posibilidades de vender sus productos. El problema no es fabricarlos ni construirlos. El problema es que además hay polígonos industriales por toda la Comunidad de Madrid que están vacíos. Yo ayer estuve en Serranillos del Valle, que es un pueblo al lado de Griñón, en donde tiene un polígono industrial que lo tiene vacío. ¿Y por qué lo tiene vacío? Pues porque el problema es que no se instalan empresas, no porque no tengan suelo, no porque no tengan infraestructura, sino porque no hay demanda suficiente en la población ni madrileña ni en la población de Serranillos. Y por lo tanto, yo no creo que sea de llenar el país. El Partido Popular se negó en concreto a que hubiera ICO y hubiera dinero en Aval Madrid para que ahí se invirtiera. Claro. Un segundito. No se trata de mañana poner suelo a disposición porque como bien dices, lo primero que hay que hacer es revitalizar lo que hay. Sobre que no hay demanda, estamos en una economía globalizada, ¿vale? Madrid es un polo de atracción, de hecho, la tasa de apertura de las empresas madrileñas es una de las más altas. Entonces hay que canalizar demanda que hay en el mundo, bien decías, que el mundo está creciendo, pero luego también hay que acompañar el modelo de desarrollo económico con un modelo de cambio en el mercado laboral que recupere el poder adquisitivo. Nosotros llevamos subida laboral. Vale, es que justamente vamos a hablar, perdóname Reyes, que vamos a hablar de mercado laboral. Es una política transversal, tú no puedes poner polígonos si no has hecho una política de atracción, de colocar a Madrid en el polo de globalización que ahora mismo no está, ¿no? Cuando hablas con los empresarios lo que te dice es ayudarnos a que se conozca Madrid porque Madrid no se conoce. Pues vamos a introducirnos en el tercer bloque, en el bloque de empleo, de saber cuál es
la situación no solo de empleo de la Comunidad de Madrid, cuál es la estructura del desempleo, la tasa de desempleo, hemos dicho 18%, 300.000 personas hoy en día aquí en Madrid no tienen ninguna cobertura a pesar de estar en desempleo, lo que lastra la demanda agregada a pesar de ser un problema social gigantesco de proporciones históricas. Vamos a introducirnos aquí y tenemos preparado un gráfico donde contrasta un poquito porque el Gobierno nos habla de una leve recuperación del desempleo, pero si nos atenemos a las horas trabajadas, el indicador que refleja de manera más fiel el volumen de actividad económica, vemos como el gráfico, tras unos años de descenso y posterior estancamiento, apenas se atisba recuperación. No existe en términos de horas, no existe esa recuperación de empleo. Vamos a empezar, si queréis, a hablar de empleo. ¿Cuáles son las políticas de empleo? ¿Cuáles los retos y las propuestas en términos de empleo que vais a presentar cada uno de vosotros en vuestras candidaturas? Si queréis, empezamos contigo, Gerardo. Sí, retomo además el comentario de mis compañeros. Es decir, en realidad todos tenemos razón. Es imposible activar la economía si no hay empleo, porque no hay gente que pueda comprar. Si no compran, no hay estímulo a la producción. Al final este es el círculo vicioso en el que entras en un proceso de crisis y de alguna forma hay que inyectar, probablemente por los dos lados, por la creación de empleo y por el estímulo empresarial. Hay que hacer que esa rueda empiece a moverse, romper el rozamiento estático para empezar a marchar, ¿no? Y en el caso del empleo, como comentas, es un tema fundamental. Nosotros en UPyD vemos el empleo en sí mismo no es un objetivo con políticas aisladas. O sea, por supuesto hay políticas de empleo que son fundamentales, como por ejemplo hacer mucho más simple todo el subsistema de formación profesional para el estímulo de empleo, que es muy complejo a día de hoy y que favorece los casos de corrupción que todos conocemos y que se han dado en ciertas regiones de España, pero también hay que estimular el empleo juvenil, que es el que está sufriendo más ahora mismo, ¿no? También hay que tomar ciertas medidas. En la Comunidad de Madrid se subvencionan los contratos, sean indefinidos o sean eventuales. No tiene sentido. Eso es un desparrame de fondos. Enfoquémonos en aquellos empleos que sean de calidad. Es decir, aparte de que estos señores se vayan del Gobierno si todo va bien o que pierdan el Gobierno si todo va medianamente bien, con un 18% de paro, es que aparte de esa generación de desempleo, destrucción de empleo, es que aparte el empleo que han generado es de muy mala calidad. Es que somos el segundo país de Europa con la mayor temporalidad de la región, ¿no? Y eso es muy fuerte. Entonces, pero aparte de esas políticas que os comentaba, exclusivamente del ámbito del empleo, hay que tocar otros dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es la educación. O sea, tenemos una tasa de abandono educativo tremenda. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista hay que poner mucho más foco en la educación primaria, que es donde se empieza a gestar el fracaso escolar que luego heredamos en la secundaria y en los estudios de formación profesional universitarios, y también tendríamos que hacer mucho más foco y arrancar un plan serio de colaboración de la formación profesional y de integración de esa formación profesional, incluso universitaria, dentro de la actividad empresarial, del tejido empresarial de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y por último, otro aspecto fundamental es el que estamos hablando antes, ¿no? El de la economía. Estábamos diciendo si crece o no crece Madrid. La Comunidad de Madrid está decreciendo en términos comparativos, pero es que va a seguir decreciendo y mucho más rápido. Es que hemos reducido de ser la comunidad autónoma de España que más inversión tenía en I+D+I, ahora mismo es la tercera. Es que estamos invirtiendo en 1,3 del PIB de la región. Estamos muy lejos del 2 que debería ser recomendable, ¿no? Y esto hace que esa carencia sea mucho mayor en años venideros, ¿no? Claro. No, es que si hay una cosa que es común a todos los candidatos o a todas las personas y los invitados y los partidos que forman esta mesa, es que han identificado el empleo como uno de los problemas esenciales de la Comunidad de Madrid. Libertad, vosotros también tenéis además un plan de choque para la creación de empleo. En fin, cuéntanos un poco. Vamos, nosotros estamos convencidos que no hay cambio político de ningún tipo si el primer cambio no es un cambio en el empleo. El otro día lo estábamos discutiendo y el problema es que estamos en un momento, hoy es ¿qué día de mayo del 2015? Estamos a... Hoy es 18. 18 de mayo, muy bien. Pues en el 18 de mayo del 2015 tenemos que exigir la jornada laboral de 8 horas con un salario justo. Bueno, mi abuelo ya se peleó por la jornada laboral de 8 horas.
y un salario justo. Entonces estamos en el 2015 y estamos exigiendo eso, y además una comunidad autónoma que no solamente lo permite y lo ha fomentado, sino que además contrata y subcontrata con las empresas que fomentan eso. Por ejemplo, Telefónica, para ser claro. Empresa Telefónica que subcontrata con empresas que contrata por horas. Eso sí, tienes que trabajar todo el tiempo que ellos quieran, pero el contrato es por horas. Estamos en una Comunidad de Madrid, por eso el empleo es fundamental. No puede haber otro pacto importante que no sea el pacto por el empleo. Una Comunidad de Madrid que tiene hoy un 40% de las contrataciones inferiores a 6 días. Una Comunidad de Madrid que en el mes de abril la temporalidad volvió a subir y en 160.000 contratos realizados, 132.000 fueron temporales y además por muy poquitos días. Una Comunidad de Madrid que ha habido 160.000 contratos y solo 12.119 afiliaciones a la seguridad social nuevas, ¿no? Es decir, o en la Comunidad de Madrid, partidos, sindicatos, es decir, todo el tejido que mueve la Comunidad de Madrid, nos ponemos de acuerdo para crear empleo. Decíamos antes aquí, es verdad que los polígonos existen, efectivamente, la infraestructura se cae porque no se usa, pero existe. ¿Qué falta? Financiación y pulso, y que un gobierno en la Comunidad de Madrid que además tenga eso como primer objetivo, y a partir de ahí la comunidad, junto con los empresarios, los sindicatos, los partidos, puedan ponerse a generar empleo, y generar empleo de calidad, porque claro, si seguimos generando empleo donde los trabajadores están en riesgo de máxima exclusión, haremos un mal trabajo. No, Gerardo nos hablaba o ponía el énfasis en la educación y en la innovación, entre otros aspectos, y Libertad ha puesto el enfoque, o se ha centrado más en los derechos. Reyes, vosotros tenéis un plan para recuperar el nivel de empleo que había antes de la crisis, o así por lo menos lo establecéis. Efectivamente. En vuestro programa. Como decía Eduardo, no hay que irse a antes de la crisis. Es que el saldo que tiene el PP en la legislatura en la que estamos acabando es un saldo negativo en términos de generación de empleo. Se han destruido 153.000 empleos desde mayo del 2011, pero lo que más nos alarma, cualquier empleo que se destruya es un drama, ¿no? Pues que la mitad de ese empleo es público. Hablaba Libertad y yo ahí comparto que Telefónica contrata por horas. Es que el sector público contrata por horas. Es que lo primero que tenemos que hacer como gobierno, cuando entremos en el gobierno, si finalmente los ciudadanos nos dan su apoyo, es empezar con el ejemplo del sector público y que el sector público mejore las condiciones laborales de no solo los funcionarios, porque hay mucho personal laboral trabajando en el sector público. Luego, predicar con el ejemplo, ¿no? Hablaba de la temporalidad. Fijaros, una cosa que comentaba es que tenemos que volver a luchar por nuestros derechos. En Madrid hay 250.000 trabajadores pobres, es decir, gente que está trabajando y no le llega el salario para acabar el final de mes. Eso es dramático. Nosotros creemos que efectivamente, acompañándolo con medidas económicas que generen empleo pues más estable, como puede ser, he hablado de la industria, nosotros también apostamos mucho por la cultura. Las industrias culturales tienen un potencial en Madrid tremendo, es la región que más empleo genera en España en el sector cultural, y eso liga con el turismo, pero es que liga con todo el tejido empresarial. Y ahí tenemos un modelo muy claro. Hay que subir los salarios. Nosotros apostamos por empezar subiendo los salarios, el salario mínimo interprofesional. Ahora mismo el salario mínimo está en 600. De hecho, el Gobierno le ha congelado 2 veces y apenas le ha subido 0,6 el último año. Y estamos muy lejos del 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea. También llevamos, no en el autonómico porque no podemos, pero sí para las generales, un nuevo estatuto de los trabajadores que, como dice Libertad, recupere los derechos. Tenemos que volver a recuperar la Carta Magna de los Trabajadores y eso porque ha pasado por la reforma laboral. Esa reforma laboral hay que derogarla, y si no la derogamos, pues actuaremos con otras medidas que efectivamente son muy relevantes. Comentaba también el tema de la jornada, de las horas. Pues fijaros, os voy a dar un dato que es muy dramático, y es que no solo tenemos trabajadores pobres, sino que además hay muchos trabajadores que exceden la jornada de 8 horas. Si la gente hiciera su jornada en Madrid, podríamos incorporar a la economía madrileña casi 55.000 puestos de trabajo, solo
cumpliendo el horario, los excesos de jornada, hablamos de 2 millones de horas a la semana que se hacen en Madrid, trabajadores y trabajadoras que exceden su jornada, porque es muy habitual, y no solo hablamos de tiempo parcial, que también es un drama, temporalidad y tiempo parcial, en fin. Le doy el paso a Eduardo, que me están... Sí, yo, por parte de Podemos, lo que tenemos claro es que el hueso fundamental del empleo que hay en la Comunidad de Madrid se localiza en el sector servicios. Y ha sido el gobierno de Esperanza Aguirre y del Partido Popular el que se inventó la libertad de horarios como un mecanismo para crear empleo. Y lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. Se han alargado las jornadas de forma muy intensa, sin ser retribuidas como horas extraordinarias, y la precarización del empleo en el sector servicios de la Comunidad de Madrid es elevadísima. Nosotros llevamos en el programa la revisión de la libertad de horarios y limitarla y circunscribirla a zonas comerciales turísticas, porque de esa manera vamos a conseguir, primero, poner fin a contratos muy precarios en el sector servicios y del comercio, y además vamos a conseguir generar un empleo adicional siempre que haya un control de las jornadas máximas de trabajo en el sector del comercio. Adicionalmente, vamos a poner en marcha un plan de rehabilitación energética para todos los inmuebles y edificios públicos, y luego, a continuación, en los hogares con situación de pobreza energética. Queremos dedicar del orden de 350 millones en términos de presupuesto anual para esta actividad, y creemos que podríamos generar del orden de 50.000 empleos año que estarían destinados a recolocar, a dar ocupación a los jóvenes que estuvieron trabajando en el sector de la construcción y que ahora, por 2 decenas de miles en la Comunidad de Madrid, están en el desempleo. Creemos que una vez que empecemos a poner en marcha este plan, con el que esperamos contar con financiación del Banco Europeo de Inversiones dentro de la estrategia 2020, que facilita financiación privilegiada para este tipo de proyectos, creemos que a lo largo de una legislatura estaremos en condiciones de haber creado inicialmente del orden de 200.000 empleos, y probablemente eso arrastre la actividad del sector comercio y se genere de forma indirecta bastante más empleo por el volumen de gasto que harán estos trabajadores, que la mayoría de ellos serán jóvenes. Muy bien. Pues yo creo que quería lanzar una pregunta a la mesa. Habéis hablado algunos de incrementar los salarios. ¿Eso es posible en la situación económica o es incluso necesario? Es decir, ¿no hay otra salida que incrementar los salarios o se puede crecer por otra vía? Porque es una propuesta que está en varios de los programas, pero que tal vez se puede observar desde un punto de vista de la recesión y de las dificultades económicas, o nos pueden decir que es difícil hacerlo, ¿no? No sé si alguno de vosotros... El tema es cómo queremos, el problema es cómo queremos competir, y entonces el modelo del PP es competir con bajos salarios, y nos está convirtiendo, bueno, pues en países casi, iba a decir, tercermundistas, por llamarles de alguna manera, donde no vamos a poder competir. Nosotros tenemos que competir en calidad. Ha hablado el compañero de UPyD de la innovación. La innovación es clave. Hemos perdido y estamos perdiendo, yo creo que una oportunidad, y decía, dejar de gastar €1 en educación es malo, en sanidad es muy malo, pero es que en ciencia es doblemente malo, porque para recuperar todo lo que estamos dejando de hacer pueden pasar décadas. Nosotros llevamos, de hecho sabéis que ha habido, bueno, pues aunque los datos bailan, y efectivamente yo creo que los datos a veces nos engañan, ¿no? Muchos jóvenes que han abandonado, y muchos científicos que están abandonando instituciones de referencia, universidades, centros de investigación. Nosotros llevamos en el programa un plan de retorno del talento de los científicos dotado de 400 millones de euros para dar oportunidad a esa gente que se ha ido, porque efectivamente aquí no tenía oportunidades de desarrollo de la ciencia, y creemos que desde luego es fundamental para desarrollarnos, y desde luego los salarios se puede. El tema es que tiene que haber voluntad por las dos partes, y mientras la patronal siga con el discurso de no podemos,
Vale, tenemos que pasar al siguiente bloque, pero podemos dar 20-30 segundos, pero de verdad 20-30 segundos, porque tenemos que hablar de las políticas públicas que vais a promover cuando estéis en el gobierno. Pero 20 segunditos rápidamente, Libertad y Eduardo, con respecto... No hay recuperación económica si no hay subida salarial, porque la única forma de que tú tienes de incentivar el consumo en otras cosas es que haya subida salarial, con lo cual, si no hay un acuerdo para la subida salarial, y eso significa que algunos van a ganar menos que lo que están ganando, que con la crisis están ganando mucho. Nosotros llevamos el compromiso de elevar, de mantener el poder adquisitivo de todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid y recuperar el poder de compra que ha tenido lugar desde el año 2008 a lo largo de la legislatura, de tal manera que se va a mantener el poder adquisitivo de todos los funcionarios y se recuperará el perdido desde el 2008. Y claro, nosotros vamos a intentar y vamos a promover y vamos a gastar todo tipo de iniciativas políticas para que haya una concertación a nivel de empresarios y sindicatos en la Comunidad de Madrid, para que se planteen escenarios de incremento salarial promedio por encima del 1%. Bueno, pues de acuerdo con nuestros invitados, se puede, y no solo se puede, sino que se debe hacer para salir de la crisis. En cualquier caso, nos gustaría pasar, eso sí, al siguiente bloque de políticas públicas, de propuestas. Hemos hecho un diagnóstico y nos hemos centrado mucho en el desempleo, porque, como decíamos, todos ellos habían identificado el desempleo como uno de los problemas claves de la Comunidad de Madrid. Pero existen otros problemas y, concretamente, también hemos preparado un gráfico del presupuesto de la educación, ¿no? Los derechos sobre los que se sostienen nuestras condiciones de vida. Ahí lo podemos ver, es muy clarito qué es lo que está pasando en el presupuesto por educación en la Comunidad de Madrid. Este es uno de tantos, ¿no? Pero esto, como decíamos, sostiene las condiciones de vida de los madrileños. Me gustaría preguntaros cuáles son las políticas en términos de sanidad, cuál es el papel de la sanidad. ¿Educación o sanidad? Bueno, empecemos por... habíamos puesto gráfico de educación, pero si queréis empezamos... Perdón, de sanidad, pero si queréis empezamos por educación. Son políticas públicas, no hay problema. En términos educativos, habéis hablado ya y evidentemente todos sabemos que la productividad, en fin, la tasa de crecimiento a largo plazo depende crucialmente de la educación. ¿Qué es lo que nos vais a proponer? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Qué rol va a jugar? ¿Cuáles son vuestras principales líneas? Si queréis, por ejemplo, Gerardo, empezamos contigo. Vale, como yo adelanto un poquito ya los conceptos de educación, voy a aprovechar el turno y voy a insistir un poquito en 4 o 5 medidas que creo que son importantes que van en nuestro programa para el tema de la política económica, ¿no? Para nosotros hay 5 pilares básicos para recuperar lo que creo que estamos perdiendo, y además lo estamos perdiendo cada vez más. Es decir, vamos acelerando en el proceso de pérdida, ¿no? Que es el crecimiento económico de la comunidad. El primero es el control. Tiene que haber un control de gestión estricto y transparente, ¿no? Hicimos un estudio en UPyD y si hiciéramos una reducción de los cargos públicos, de direcciones, subdirecciones, secretarios y de redes de empresas públicas alrededor de todo esto, podríamos estar ahorrando el orden de 400 millones de euros. Mi compañero Eduardo hablaba de que con 300 ellos tenían suficiente para crear 300.000 puestos de trabajo, ¿no? Pues con 400, 700.000. 50.000. Ah, 50.000. Me he venido arriba. No, en cualquier caso, para que tengamos en cuenta, porque si convertimos esto, por ejemplo, en educadores, pues la foto cambia mucho, ¿no? Claro. El segundo punto que es fundamental desde nuestro punto de vista es reducir el sector público empresarial. O es sector público o es empresarial. Porque el sector público empresarial, para lo que sirve ahora mismo en la Comunidad de Madrid, es para alojar a un montón de gente que probablemente no tendría cabida ni en el sector público ni en el sector empresarial. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, hay que aligerar el peso del sector público empresarial. Y habría que hacer inversiones productivas, como comentábamos antes, según 3 criterios. El criterio de competitividad sostenible, como comentábamos, como Reyes también comentaba, el de vertebración generando empleo de calidad, como estábamos apuntando, y el de auditoría y control. Es decir, las subvenciones no pueden ser a cualquiera ni en cualquiera de las condiciones, ¿no? Finalmente, nosotros introducimos el modelo de financiación privada. Nosotros siempre decimos lo mismo. No se nos ocurre ningún venture capital o un business angel que esté invirtiendo ahora mismo en ladrillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no genera valor, no genera productividad, no genera competitividad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, tanto las inversiones que genera o favorece la Comunidad de Madrid, como las inversiones que pueden estar generando inversores
como Aval Madrid o inversores particulares generan sinergias y multiplicadores, ¿no? Y finalmente, hacer una inversión en infraestructuras selectivas. Sé que Eduardo comentaba que no bastaba con poner polígonos industriales, pero la palabra selectiva es muy importante, porque si tú ayudas, por ejemplo, en el sector minorista a que determinadas empresas puedan, o pequeñas empresas o pequeñas actividades comerciales puedan luchar con la liberalización de los horarios de los centros comerciales, especificando o siendo más competitivos en canales online o en canales alternativos, les estás ayudando a través de inversiones selectivas, ¿no? Reducir, entonces, entendemos, digamos, liberar recursos para poder racionalizar los gastos, para poder liberar recursos que introducir pues en los servicios públicos, como por ejemplo la educación. Reyes, ¿vosotros qué propuestas nos traéis? Es decir, ¿qué papel juega la educación en vuestro modelo económico? Para nosotros la educación, y con el candidato que llevamos, imagínate la fuerza que lleva el programa en educación. Desde luego, lo primero que vamos a hacer es recuperar la educación pública y el prestigio de la educación pública, porque lo que ha hecho el PP ha sido, bueno, pues montarse esos chiringuitos de los que ya hemos hablado en la mesa. No voy a decir palabras y nombres de la gente que ha ganado dinero con los concertados y los privados. Por supuesto, no vamos a ceder público para hacer colegios ni concertados ni privados. Nos parece que hay que fortalecer la educación pública. ¿Y qué es lo que ha hecho el PP y nosotros queremos revertir? Pues el PP ha aumentado el número de niños de aula y ha disminuido el número de profesores. Con eso no se puede luchar contra el fracaso escolar. Hoy acabamos de ver datos de fracaso escolar y de ninis. El nini es el resultado del fracaso escolar y no se puede, como digo, combatir el fracaso escolar reduciendo el número de profesores y aumentando el número de niños por aula. Y eso nosotros lo vamos a revertir, vamos a recuperar, incluso si se puede disminuir ahora mismo son 28, por ejemplo, en educación infantil. Nosotros queremos recuperar los 25, pero con un esfuerzo mayor, incluso bajar ese ratio y, por supuesto, dotar de profesores que no solo son los profesores que están en el aula con los niños, sino también profesores de refuerzo, que son estos de los que hablábamos, que están por horas y que ya muchos de ellos no están por horas porque ni siquiera les contratan. Queremos fortalecer la formación profesional en línea con lo que decía UPyD. Nos parece fundamental aumentar las plazas en formación profesional de una forma coherente, es decir, no de un año para otro vamos a llenar de plazas de formación profesional, sino viendo qué necesidades tienen las empresas que hay y las futuras que puedan venir, y dando esa educación que nos parece fundamental, porque si queremos cambiar el modelo productivo y que no se base solo en servicios de bajo valor añadido, necesitamos buenos profesionales. Y por supuesto la universidad, que debe ser no solo de excelencia, que es lo que dice el PP, que su modelo de educación es de excelencia, sino que también tiene que ser equitativo en general el sistema educativo. Libertad, si quieres, háblanos de vuestra propuesta y pasamos a ver cómo vamos a financiar todas estas políticas. De acuerdo. También, estupendo. Pero solamente hablamos de educación, ahora nos quedamos con la educación. Nosotros creemos, es decir, junto con el pilar del empleo, es fundamental la educación. Si nosotros no conseguimos que ese espacio que es vital para la formación de los chavales, pero también para la cohesión de la comunidad autónoma, si no conseguimos que la educación funcione, no funcionará nada. Nosotros somos claros partidarios de tener solo educación pública y gratuita. Nosotros creemos que hay que recuperar todo lo que son las escuelas para la educación pública. No estamos de acuerdo con invertir ni un solo euro en escuela concertada. Creemos que hay que recuperar, y por lo tanto creemos que hay que hacer una mesa que recupere toda la educación, porque la educación tiene que ser pública y no puede estar al albur del negocio. Ni el negocio concertado y el negocio privado, eso será otra historia, porque ahí no nos vamos a meter. Pero en cualquier caso sí que creemos que hay dineros, hay recursos, que la educación privada existe y puede seguir existiendo mientras no tenga financiación pública, que hay que penalizar a aquella que segrega a los niños de las niñas. Esto es fundamental, y sobre todo hay algo, por ejemplo, inmediato. 25 de mayo, ¿qué hay que hacer? Quitar la subvención que tienen los uniformes de las escuelas privadas, y con el dinero que se da para subvencionar los uniformes de las escuelas privadas podrías tener todos los comedores escolares abiertos para que los niños pudieran comer. Por ejemplo, creemos que eso es fundamental y es una política activa ya desde el primer día. Hay que recuperar los 8.000 puestos de trabajo perdidos en la educación pública. Hay que reestructurar, porque no se pueden mantener las ratios que existen, el cierre de aulas de compensatoria y los profesores de apoyo. Esto hay que recuperarlo, y evidentemente el plan de rescate de la Universidad de la Comunidad de Madrid es fundamental, junto con
las becas tanto en la universidad como en el resto de la educación. Eso es fundamental y hay recursos en la Comunidad de Madrid para hacerlo. Nosotros en el 2014 presentamos un presupuesto alternativo y decíamos, hay dinero, se puede hacer y por lo tanto es real. Muy bien, Eduardo, brevemente, sé que Sí, muy te breve. queda poco tiempo, pero en es la que Comunidad queremos... de Madrid hay alrededor de un 18% de los pensionistas que no pueden pagar sus medicamentos. La inmensa mayoría de las veces estas personas no pueden comprar lo que les prescriben los médicos y no tienen la atención sanitaria que se necesita. Si la Comunidad de Madrid tuviese el mismo gasto por paciente que la del País Vasco, tendría que gastar un 30% más en sanidad. Y, sin embargo, se han incrementado en el último ejercicio todas las dotaciones presupuestarias para los conciertos con hospitales privados. Conciertos con hospitales privados que ningún diputado de la Asamblea de Madrid ha tenido acceso a esos contratos. Esos contratos no son públicos y han sido escondidos debajo de las alfombras por parte del Partido Popular. Y en el mismo momento que lleguemos vamos a levantar las alfombras y vamos a mirar con lupa todos los contratos. A nivel educativo planteamos extender inmediatamente todo un volumen de nuevos centros infantiles de 0 a 6 porque queremos efectivamente facilitar la posibilidad de que las mujeres se incorporen, si es esa su decisión, a la actividad laboral. Muy bien. Pues nos han hablado de políticas públicas, políticas de educación, de poner el empleo en el centro de las políticas económicas y cómo vamos a financiar todo esto. Madrid, hemos preparado un gráfico, una explicación sobre las exenciones fiscales que practica actualmente la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahí lo tenéis, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones e impuesto de donaciones. Bien, estas exenciones fiscales que son propias del modelo que se estaba defendiendo desde el Gobierno implican evidentemente una merma en la capacidad recaudatoria del Estado y, por tanto, una incapacidad del Estado de invertir en políticas públicas, entre otras las que nos han estado presentando nuestros invitados. Queremos saber qué van a hacer, cómo podemos incrementar esos impuestos sin que, evidentemente, se siga cargando, como siempre, a las rentas medias y más desfavorecidas y se dejen las rentas altas sin gravar. ¿Por dónde empezamos? Gerardo, por ejemplo. Vale. Pues déjame, porque como no hemos hablado tampoco de sanidad, yo voy un poco a contrapié, pero para dar pie al tema fiscal, quiero decir, lo que es importante es que desde un punto de vista de fiscalidad no solo es clave cómo consigues el dinero, sino dónde lo inviertes, ¿no? Para nosotros es muy importante el concepto de integración. Nosotros en nuestro programa llevamos tres ejes, tres columnas básicas sobre las que trabajar en proyectos de integración. Una de ellas es los discapacitados, otros son los pobres, porque el índice de pobreza en la Comunidad de Madrid cada vez es más alto, y finalmente el grupo de dependientes, ¿no? ¿De dónde sacamos ese dinero? Pues hay muchas formas, ¿no?, de hacerlo, pero uno de ellos, como tú comentabas, es la política fiscal. Nosotros tenemos varias líneas de trabajo en política fiscal o tendencias. Una de ellas es la progresividad. Creemos que no es todo lo progresivo que debería ser. Creemos que el peso del impositivo reside sobre las clases medias y debería ser mejor distribuida. Como sabéis, la mayoría de la política fiscal viene condicionada por el Estado, por la nación, pero sí que hay aspectos como los que estabas mencionando que tienen un ámbito puramente autonómico. Por ejemplo, en el tema de la bonificación del impuesto sobre el patrimonio, nosotros abogamos por no bonificar como máximo un 50%, reducir el límite a 1 millón sin tener en cuenta dentro de esa cantidad de patrimonio la vivienda habitual y ya está. Okay. No, perfecto. Además, porque hemos identificado que también en vuestros programas tenéis algún elemento común en este sentido. Reyes, cuéntanos, sí. ¿Qué vais a hacer con los impuestos? Pues como bien decía el compañero de UPyD, aquí hay dos cosas. Una es qué ingresos tenemos y otra es cómo gastamos, ¿vale? Con respecto a esto, una de las cosas que ya han salido encima de la mesa es la transparencia, y es que Madrid es la comunidad autónoma menos transparente, con lo cual probablemente ni sabemos cuando lleguemos el 25, que ojalá estemos allí dando la batalla, ni sabemos ni cuánto se gasta, ni cómo se gasta, ni, ¿vale? Bueno, entonces
Bueno, quería poner eso encima de la mesa porque nosotros lo que sí que vamos a y llevamos en el programa es crear un portal de transparencia donde aparezca todos los contratos que, como bien ha dicho el compañero de Podemos, están ahora ocultos y para nada se conocen, y luego también los pagos asociados a esos contratos. Yo creo que cada vez más los ciudadanos nos exigen transparencia y desde las fuerzas políticas estamos en disposición, y no es para nada, hay que ocultar la información que sale de los impuestos, ¿no? Entonces, transparencia y rendición de cuentas, muy importante. Y luego, por el lado de los impuestos, como bien decía, nosotros también abogamos por la progresividad. Madrid ahora mismo es un paraíso fiscal para los ricos. En el tramo de IRPF hay competencia en el 50%. Y tenemos que en las clases más bajas ha reducido la Comunidad de Madrid 0,5 puntos y a las clases altas 2,5 puntos. Para nada es progresivo. Con lo cual, nosotros lo que vamos a hacer es revisar para que efectivamente ese IRPF, que se recauda la mitad, un poquito más de la mitad de todos los impuestos de la recaudación impositiva de la Comunidad de Madrid, viene por IRPF. También vamos efectivamente a quitar la exención, comentaba, del impuesto de sucesiones. Ahora mismo están exentas las rentas del 100%, y nosotros también nos parece que patrimonios de más de 1 millón de euros, bueno, pues deberían aportar más, puesto que hablamos no de ricos y pobres, sino gente que puede aportar más y gente menos. ¿Para qué? Nos dicen, bueno, ¿vais a subir los impuestos? Nosotros vamos a subir algunos impuestos, pero también vamos a bajar tasas, ¿vale? Llevamos bajada de tasas en las universidades a que se sitúen en el nivel del 2010, vamos a bajar también las tarifas del transporte, vamos a bajar también impuestos y tasas para las gentes más desfavorecidas. ¿Y todo esto para qué? Pues la gente va a saber dónde nos vamos a gastar el dinero. Si alguien contribuye más porque es más, tiene más recursos, lo que vamos a ser muy transparentes en dónde nos lo vamos a gastar. Gente no quiere dejar de pagar impuestos, lo que quiere es dejar de pagar impuestos para que otro se lo meta en el bolsillo. Pero yo creo que si somos solidarios y pagamos impuestos y sabemos que eso nos va a dar mejor acceso a los servicios públicos, como bien decía, sanidad gratuita, no a los copagos, educación gratuita, si la gente sabe que a cambio va a tener eso, seguramente no sean tan reacios a uy, vivo en Madrid y voy a tener que pagar más. Claro, el problema a lo mejor es que muchas veces las personas que más utilizan esos servicios públicos son las que menos capacidad tienen para pagar esos impuestos. Eduardo, sí, cuéntanos. La posición de Podemos es que vamos a tener un principio fundamental: armonizar los impuestos autonómicos en todo el Estado. No podemos ser insolidarios con el resto de las comunidades autónomas, y lo que ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre del Partido Popular, el señor González, es perdonar impuestos a los más ricos. Aproximadamente 14.408 familias o personas que hacían declaración de la renta porque tenían, declaración del impuesto sobre el patrimonio porque tenían más de 2 millones de patrimonio en el 2012, el Partido Popular les bonificó 602 millones de euros. Lo mismo ha ocurrido con el impuesto a sucesiones, porque se da la paradoja de que una donación en Madrid de 800.000 euros paga 1.560 euros de impuesto de donaciones y en Andalucía 168.000. Como consecuencia de eso, el número de donaciones en la comunidad autónoma del Partido Popular ha aumentado, lógicamente, entre los ricos. Adicionalmente, la lucha contra el fraude en la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular pues ha ido en descenso. En el 2011 se conseguían aflorar 628 millones de deudas fiscales ocultas, y 4 años después el Partido Popular solamente ha conseguido 495 millones. Es decir, ha perdido 200 millones de recaudación en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Porque no saben hacerlo? No, sencillamente porque no tienen voluntad de luchar y de dedicar recursos humanos y tributarios a conseguir aflorar el gasto. Las deudas fiscales. Y luego, por último, por parte de Podemos, vamos a reestructurar la deuda, aprovechando que los mercados financieros internacionales están en una situación de liquidez extraordinaria. Hemos tenido algunas negociaciones y algunos contactos, más que negociaciones, contactos con financieros de mercados de capitales, y nos dicen que es el momento de reestructurar las deudas de todas las administraciones públicas, puesto que hay financiación a 15 y 20 años a tipos desconocidos en los últimos 10 años. Con eso liberaríamos pagos para la Comunidad de Madrid y además liberaríamos gastos de interés que actualmente la Comunidad de Madrid, como consecuencia de las políticas del Partido Popular, dedica nada más y nada menos que 970 millones a pagar intereses
a los acreedores de la Comunidad de Madrid. Muy bien, muchísimas gracias. Libertad, nos estamos quedando un poquillo pillados de tiempo, pero queremos escucharte. Nosotros no vamos a subir los impuestos, además no es necesario subir los impuestos. Lo que hay que hacer es que paguen aquellos que no pagan. Por ejemplo, un impuesto para los depósitos bancarios, que paguen las SICAP, es decir, esas cosas que tienen tan estupendas en la castellana, donde solamente pagan al 1%, pues que no dejen de pagar al 1% y que paguen exactamente como pagamos todos. Sucesiones, patrimonio, sucesiones, en eso coincidimos todos. Nos tenemos que poner de acuerdo en la cantidad. Nosotros creemos que es a partir de 750.000, otros piensan que a partir de 1 millón, pero en cualquier caso no creo que sea ese el mayor problema. Creemos que hay que recuperar la progresividad y hay que reequilibrar la carga fiscal según renta. Nosotros eso creemos que es fundamental. Hay dinero, hay recursos para la sanidad, hay recursos para la educación, hay recursos para recuperar los 7.000 puestos de trabajo perdidos en sanidad que tanta falta nos hacen, sobre todo no solamente para los mayores, como decía Eduardo, sino para la atención a las personas. Por lo tanto, recursos, dinero hay, se puede reestructurar y no tienen por qué pagar más los que ya han pagado la crisis de manera incluso ofensiva. Muy bien, pues poquito a poco y desgranando cada uno de los temas hemos llegado al final de ECO. Yo quería agradecer a toda la mesa, a todos los invitados, vuestra presencia y habernos permitido pues tener esta visión, un debate económico sosegado, fuera de los ruidos que muchas veces existen en los debates electorales y centrándonos en los principales problemas a los que se va a enfrentar el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid en términos económicos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Nosotros nada más os dejamos con las reflexiones de nuestros invitados. Ha habido posiciones comunes, ha habido divergencias. Os invitamos a que volváis a ver, a que distribuyáis este programa y nosotros convocamos para el próximo ECO, ya sabéis, dentro de 2 semanas. Y vamos a hablar en esa ocasión de la ecología, ese cambio de modelo productivo del que se ha hablado en esta mesa y que nosotros queremos dar nombres y apellidos, queremos ponerle esos apellidos de ecología, de cómo se hacen esas cosas. Así que nosotros os convocamos, muchísimas gracias y hasta la próxima.